Mil gracias. Mil This gracias. meeting is being recorded. Okay. I agree with you. Excellent. Muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias al Instituto de Ciencias Forenses y Criminología por esta amable invitación que me han hecho la noche de hoy, la cual espero honrar con esta breve ponencia que vamos a presentar el día de hoy. Mi nombre, como bien lo ha dicho Jonar, el presentador, es Nelson Garrido. Soy criminólogo y abogado egresado de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. También con una maestría en Derechos Humanos, una especialización en Ciencias Penales, doctorando de la Universidad de los Andes, profesor de la Escuela de Criminología de la Universidad e investigador del Centro de Investigaciones Penales y Criminológicas de la Universidad de los Andes. Y hoy, en este rol de colaborador con el Instituto de Ciencias Forenses, de verdad que estoy muy agradecido por la invitación que se me ha hecho. De verdad que muy agradado por compartir con los hermanos peruanos y con algunos hermanos que se enlazan desde otros lugares de Latinoamérica. Dicho sea de paso, el día de hoy me encuentro no en mi ciudad Mérida como es habitual, sino me encuentro en la ciudad de Caracas, en una serie de actividades que estoy desarrollando. Bien, entonces, bueno, ya estamos ante un clima un poco diferente al que es normalmente en mi ciudad, que es más fría. Pero igual hay un clima bastante agradable acá en la ciudad y bueno, espero contagiarles a ustedes de este tema que hemos traído el día de hoy, que hemos intitulado Criminología, Política Criminal y Modelos de Prevención del Delito. Allí en la primera lámina tienen ustedes, además de mi nombre, mis datos personales de contacto, donde pueden escribirme. Allí está mi correo electrónico y también está mi número telefónico donde podemos mantener contacto vía WhatsApp. Además de está decirles que totalmente abierto para cualquier contacto o comunicación en el ámbito profesional y académico y quedo totalmente a sus órdenes. En la siguiente lámina. Bien, podemos ver entonces el pequeño abreboca que he traído el día de hoy. Dicho sea de paso, yo voy a abordar todos estos temas no con la intención de decir que son temas concluyentes o digamos, conclusiones que son contundentes. Más bien son abrebocas de cada uno de estos temas que he traído sobre el tapete con el ánimo de iniciar o de generar discusiones sobre el tema. Porque creo que una de las cosas más importantes en el ámbito de la criminología, así como en otras áreas de las ciencias sociales, no es dar una situación por sentada, sino que siempre ha de generarse debate, preguntas, críticas y discusiones en los foros, tanto en presenciales como luego de que se han presenciado los mismos, ¿no? Bien sean las esferas académicas, profesionales o en el ámbito estudiantil, que también es muy válido y muy importante e interesante. El espacio que permite la discusión, movilización de las propuestas que transforman las sociedades. Por supuesto que esto pasa por el tamiz político. Sin embargo, el tamiz político requiere siempre de un sustento de tipo académico, bien pensado, elaborado, crítico, además, y por eso este tipo de ejercicios es importante y como dije hace un momento, lo más importante dentro de este tema y dentro de la discusión es siempre generar o activar el pensamiento, activar nuevas ideas, proponer nuevos escenarios, pero con un fundamento teórico y científico claro.
Por eso es importante siempre este tipo de encuentros, ¿sí? El ponente también hace un ejercicio no solo de hablar de un determinado tema, sino también hace un ejercicio de aprendizaje con las distintas intervenciones que hacen cada uno de ustedes. Por eso espero en el desarrollo de esta ponencia que también hayan preguntas, surjan inquietudes, podamos hacer discusiones ricas sobre el tema y podamos avanzar, sobre todo disipar dudas también si las tenemos y poder generar al final de la ponencia un sustento, un sustrato teórico importante para los temas que cada uno desarrolla. De manera que, en primer lugar, tengo que responder una pregunta básica para esta ponencia. Tengo que definir qué es la criminología. Y en ese sentido nos encontramos ante una categoría muy grande de definiciones. La categoría más tradicional señala que la criminología es un brazo o un área del derecho penal, ¿no? Más específicamente, esta idea nace aproximadamente en los años 40, 50, cuando se intentó darle una definición, un concepto a esta área del conocimiento. Sin embargo, no es allí cuando nace la criminología. La criminología nace específicamente en el siglo XIX. Esto con la llegada y el desarrollo de distintas ciencias sociales, como la sociología, como la psicología, como la economía, y también allí nace la criminología. Bien, entonces, nace en el siglo XIX. Sin embargo, ella no tuvo un concepto claro en un primer momento, sino que se fue presentando en diversas áreas, desde la psicología, desde la sociología, desde la misma medicina. Bien, y no es sino hasta entrado los años 1940 aproximadamente cuando se intenta dar un concepto de criminología. Es López Rey específicamente el autor que señala que la criminología es un área del derecho penal. Y esto lo planteaba López Rey porque en algún momento, siempre, el objeto de estudio de la criminología ha sido el delito, la delincuencia y el delincuente. Y como esto también era objeto de estudio del derecho penal, en algún momento se pensó que esta era una rama del derecho penal, es decir, una ciencia auxiliar del derecho. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta idea de ver a la criminología como auxiliar del derecho penal, esta idea se fue desvaneciendo en el tiempo. Y se fue desvaneciendo en el tiempo porque desde el mismo siglo XIX existieron una gran cantidad de investigaciones sobre el tema que la fueron perfilando hasta tener un concepto más o menos claro en el día de hoy. Bien, entonces, cuando hablamos de la criminología, estamos hablando de una ciencia como tal que tiene por objeto central de estudio el delito, la conducta delictiva y la conducta antisocial. Esa pudiera decirse es hoy una definición clara de lo que es la criminología. E insisto, esto ha pasado por todo un desarrollo histórico que nace en el siglo XIX con los estudios de la Escuela Sociológica Francesa. Es en ese momento cuando dos autores, Quetelet y Guéry de Champneuf, comienzan a abordar el tema del delito. ¿Quién es Quetelet? Quetelet es un filósofo, matemático y científico de origen belga y que llega a Francia, llamado por las autoridades francesas en aquel momento, en el siglo XIX,
para estudiar distintos fenómenos sociales. Digamos, el Estado francés quería saber por qué determinados fenómenos sociales como el delito se daban, cuáles eran sus causas, cuál era su origen. Quetelet, que era matemático y filósofo, comenzó a abordar estos problemas sociales. Como dije, aborda el fenómeno del delito. Y entonces genera una propuesta bastante interesante y que todavía hoy en día tiene un impacto súper importante para el estudio de la criminalidad. Y este autor señala que ese fenómeno social, el delito, es susceptible de ser observado, medido y evaluado matemáticamente, ¿no? Cosa que llama la atención, ¿no? Entonces, él dice, no solo se puede caracterizar el estudio del delito por el estudio de los tipos penales que existan, sino que además es susceptible medir cuántas veces se da, dónde se da con mayor frecuencia e inclusive es posible llegar a predecir, según esa tendencia numérica, dónde se va a dar el delito en el tiempo futuro. Es decir, hablaba de la predicción. Quetelet estaba dando piso, nada más y nada menos, estaba dando un fundamento a lo que hoy conocemos como las estadísticas criminales o las estadísticas delictivas. Pero además de eso da otro aporte sumamente importante dentro del ámbito criminológico, que es que el fenómeno delictivo estaba relacionado a otros factores, hoy diríamos a otras variables, como la pobreza, como la falta de educación, como la desigualdad. Y entonces, dentro de su obra, La física social, publicada en el año 1821, si no me equivoco, Quetelet sugiere al Estado francés que deben realizarse una serie de movimientos políticos para poder que el delito disminuya en cuanto a cifras, en cuanto a números, para poder prevenirlo inclusive. Y él decía, bueno, atacando la desigualdad, es decir, mejorando las condiciones sociales de las personas, atacando la falta de educación, es decir, que las personas se eduquen, que todas las personas se eduquen, y atacando la pobreza, es decir, que todas las personas tengan igualdad de oportunidades, en esa misma medida, de esa misma manera, va a lograr disminuirse el fenómeno social del delito. Repito, mejorando la desigualdad, trabajando por la igualdad social, trabajando por la educación y por la igualdad de oportunidades, en esa misma medida podía disminuir el delito. Y es tan interesante la propuesta de Quetelet en este sentido, que esas mismas ideas se mantuvieron en el tiempo y hoy son la base de un modelo de prevención del delito que se conoce como prevención social y que nace justamente en Francia. De este modelo de prevención social del delito vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Pero lo interesante es saber que este tema del delito, del estudio del fenómeno delictivo, ya no desde el punto de vista jurídico. Fíjense ustedes que yo en nada me he metido en lo que es la definición, el tipo, el proceso. Bien, no he dicho nada, absolutamente nada de eso. Solo me he enfocado en el delito y la conducta delictiva como fenómeno social. Entonces, lo interesante es ver cómo la criminología se fue perfilando a lo largo del tiempo con esta idea y por qué hoy en día hablamos de una ciencia que es autónoma y que tiene características muy propias que luego ya voy a ir mencionando. Permítame ver por acá. Ok. Entonces, en el siglo XIX se da esta situación, como dije, de parte de Quetelet, de parte de lo que se conoció también como la Escuela Sociológica Francesa. Guéry de Champnovaz, que fue el ministro de Interior y Justicia francés, luego decía que el fenómeno delictivo se presenta, según él observa las estadísticas,
presenta con cierta regularidad y que entonces es posible saber en determinados tiempos. En aquel momento, por supuesto, hablamos del siglo XIX, él hablaba de que en determinadas zonas, en determinados lugares y según el tiempo, el clima, se presentaban determinados delitos y que a él le llamaba la atención esa situación. Entonces decía o describía cómo en tiempos de invierno, por ejemplo, se dan mayormente delitos contra la propiedad. Y él afirmaba que los delitos contra la propiedad aumentaban en ese momento porque las personas abandonaban sus hogares para irse a zonas más cálidas y entonces los delincuentes aprovechaban para abrir las casas, hurtar todo lo que había en ellas y pues cumplir con el crimen, con el delito, con la finalidad delictiva. Bien, esta idea también es bastante interesante porque este autor francés también sentaba las bases de manera directa de lo que hoy se conoce como análisis situacional del delito, del cual también vamos a hablar en un momento. Voy mirando aquí el tiempo para no pasarme y no aburrirles tanto. Bien, y entonces, bueno, fíjense ustedes, estos dos autores franceses en el siglo XIX, insisto, se enfocaban en el estudio del fenómeno delictivo, no desde el punto de vista jurídico penal, de manera que esa idea de que la criminología es un brazo, un auxiliar del derecho penal, comienza a desvanecerse poco a poco, sobre todo cuando uno analiza los hechos históricos de la criminología y comienza a abonar entonces a la idea de que es una ciencia que tiene características muy propias. Bien, y esto es importante destacarlo, insisto, porque muchas veces se confunde al abogado especialista en derecho penal y criminología y se hace ese enlace de que es una ciencia auxiliar del derecho penal, pero en realidad no lo es. ¿Tiene un punto de encuentro? Sí lo tiene, pero también tiene independencia. La criminología tiene esa independencia que le dan sus estudios y las investigaciones. Al mismo tiempo, en el siglo XIX, pero en Italia, un autor llamado Garofalo, médico italiano, visitó una gran cantidad de penales en aquel país. Y Lombroso se da cuenta de que, o le llama la atención de que la mayoría de los delincuentes que estaban recluidos en estos centros penitenciarios tenían características fisionómicas muy similares. Y además tenían ciertas características comportamentales que a él le llamaron la atención. Y entonces Lombroso publica un libro que se llamaba El hombre criminal o el hombre delincuente y formula la famosa teoría del delincuente nato. Es decir, que la causa del delito era la herencia criminal, que habían determinadas personas cuyas digamos, características genotípicas hacían o generaban una base de lo que luego sería el comportamiento criminal, pero esto se expresaba también en la fisionomía del hombre. Y entonces él decía, hay un criminal que hereda esa tendencia criminal y esa tendencia a cometer delitos también tiene unos rasgos fisionómicos. Y entonces dice, son hombres, por ejemplo, con las orejas puntiagudas, con las cejas pobladas, con la mandíbula sobresalida, personas que les encanta el metal, pero también son personas que tienen comportamientos de hombres primitivos, que él lo llamaba rasgos atávicos. Y entonces comienza toda esta idea de que la criminalidad se hereda, de que hay un componente hereditario en el comportamiento criminal. Y esta idea de Lombroso es muy curiosa porque luego de este estudio de él hubo otros estudios posteriores sobre familias criminales, sobre gemelos criminales, sobre fisionomía criminal durante todo el siglo XIX, que ratificaba esta idea.
Llegado a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, esto se desmistificó, es decir, se negó totalmente que el delito se heredaba. Se comprobó además científicamente que el delito no se heredaba, que una persona que había cometido un delito, sus hijos no iban a ser delincuentes, o que la persona que había cometido el delito en ese momento no significaba que su familia o sus padres le habían heredado ese gen criminal. Bien, que eran otros factores los que explicaban esa situación o esa naturaleza. A la par de ello, otro autor también de la corriente italiana, de la gran escuela italiana, Garofalo, hablaba de que estos hombres atávicos, estos criminales natos, eran peligrosos para la sociedad. Pero esa peligrosidad venía determinada por grados. Habían hombres muy peligrosos, hombres medianamente peligrosos y hombres con un bajo nivel de peligrosidad. Fíjense ustedes que esta idea del peligrosismo, de la peligrosidad, todavía se mantiene en muchos de nuestros códigos penales. Bien, cuando usted hace la graduación de la pena, bueno, mire, vamos a colocarle una pena leve a una persona por haber cometido un delito y esta pena será leve en cuanto que ha demostrado con su conducta que no es un ser antisocial, sino que cometió el delito circunstancialmente, es la primera vez que comete el delito y por ende la pena es leve. Ahora, si es un hombre que ha reincidido en el delito, ya la pena se eleva. Bien, porque se considera que es un sujeto medianamente peligroso. Y si es un delito muy grave y que además ha conllevado la comisión de otros delitos, esta persona ha cometido otros delitos, bueno, estamos frente a un sujeto peligroso y entonces la determinación de la sanción penal se dirigirá justamente a sancionar muy fuertemente a esa persona. Se le considera un sujeto muy peligroso para la sociedad. Entonces, fíjense ustedes que nosotros todavía heredamos aún en el siglo XXI esas ideas del siglo XIX de la peligrosidad. Pero insisto, en aquel momento, en el siglo XIX, esta peligrosidad tenía que ver justamente con el hombre criminal, con el delincuente nato que proponía Lombroso. Y esto era lo que proponía la escuela italiana. Ustedes dirán, bueno, si esto era lo que proponía la escuela, ambas escuelas en el siglo XIX, ¿cuál de las dos escuelas triunfó? ¿Cuál de las dos tendencias triunfó? Efectivamente, triunfa la escuela italiana. De hecho, en la mayoría de las escuelas, de las, digamos, currículas de formación de las escuelas de Derecho y de Criminología, la teoría de la escuela italiana se describe con mucha fuerza y es una de las cosas que más recuerdan los alumnos en su proceso de formación. Pero insisto, esto tuvo que ver con una cuestión muy práctica y lo dice Carlos Villalba en su libro Delito e Insurgencia. Carlos Villalba, cuando se autopregunta por qué esta teoría del criminal nato es la que triunfa cuando en realidad es más científica la teoría francesa, la teoría de la escuela sociológica francesa, y él dice, mire, es por una razón meramente práctica. Y es que para el Estado era más fácil contratar más policías para detener a los criminales natos, criminales sujetos que eran evaluados por sus características físicas. Bueno, tiene el cabello así, tiene el rostro así, tiene la mirada así, este es delincuente, vamos a apresarlo, lo presentamos ante las autoridades, lo privamos de libertad y probablemente va a ser sancionado. Era más fácil en el sentido de los costos económicos. Era más económico contratar policía que generar planes de desarrollo social en el ámbito educativo, económico, social. Eso incluía toda una política pública extensa. El gasto allí era mayor. Y por eso es que los estados y los gobernantes, de manera más práctica, de manera más cómoda, deciden irse por la idea del criminal nato. Y por eso es que esto caló durante tanto tiempo en nuestras políticas criminales. Es más, todavía hoy en día
la práctica de los cuerpos policiales en muchos lugares de Latinoamérica tienen este vestigio ideológico de la escuela italiana, es decir, de ejercer mayor control, mayor presión, mayor represión en aquellos lugares y con aquellas personas que se parecen a los delincuentes, porque tiene imagen de delincuente. Bien, a través del proceso de estigmatización realizan esta tarea, y por eso es que, digamos, todavía hoy en día se puede afirmar que mantenemos, sobre todo nuestros aparatos de control social formal, se trabajan sobre esta idea o sobre este fundamento. Pero tuvo que ver en aquel momento, y yo compro esa idea que señala o que desarrolla el profesor Carlos Villalba, de que fue una cosa meramente práctica y obedeció a una economía de Estado donde contratar más policías, además que es más popular. Usted dice, mire, vamos a reformar determinadas políticas del Estado para prevenir del delito y tal, la gente no lo va a entender bien. En cambio, cuando usted dice, mire, en este momento, el de un determinado municipio o en una determinada comunidad, vamos a tener la presencia de otros 100 efectivos policiales para combatir el delito, la gente lo va a aplaudir, la gente lo va a ver bien, la gente va a sentir con la cabeza y va a decir, eso es lo que yo quiero para mi comunidad, para prevenir el delito. Es algo bastante curioso porque a la larga, de verdad, con más policías no se previene el delito, ¿no? Político-criminalmente es una estrategia que tiene que hacerse efectivamente, pero no va al fondo del asunto. Al fondo del asunto van otras estrategias de las cuales vamos a hablar posteriormente. Bien, pero fíjense ustedes que entonces, insisto, bajo estos esquemas la criminología se ha dibujado en el tiempo como una ciencia. Luego del siglo XIX, en el siglo XX, rompe esta tendencia europea, rompe en los Estados Unidos, en Norteamérica específicamente, ¿verdad? Hacia principios, finales de los años 30, finales de los años 40 también, durante ese periodo histórico, Estados Unidos comienza a recibir una gran cantidad de inmigrantes. Inclusive antes de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos comienza a recibir una gran cantidad de inmigrantes y comienzan a formarse lo que se llaman guetos, barriadas, grupos de chinos, japoneses, italianos. Muchas de estas personas terminaban involucradas en hechos delictivos, ¿verdad? Y, por supuesto, en el país se generó un mal, un terrible mal que tienen todas nuestras sociedades, como es la xenofobia. Bien, un rechazo al otro, un miedo al otro, endilgarle, colocar en el otro la responsabilidad de un problema social, ver que el otro es el malo, el enemigo, a quien hay que atacar y aniquilar. Este tema de la xenofobia se presentó con mucha fuerza en los Estados Unidos. En aquel momento, con esta ola inmigratoria que llega, insisto, por la crisis económica europea, por la Segunda Guerra Mundial, bien, y comienzan a desarrollarse en la Escuela de Chicago una serie de investigaciones para valorar si de verdad el tema de la inmigración tenía que ver o estaba vinculada con el delito. Insisto, es la Escuela de Chicago quien comienza a realizar estos primeros estudios. Sin embargo, el enfoque de la Escuela de Chicago era un enfoque totalmente diferente al que se había hecho en Europa. En Europa se habían hecho estudios de tipo médico, de tipo biológico, y en los Estados Unidos la Escuela de Chicago es una escuela con una orientación sociológica. Y comienzan a aplicar un método de estudio de evaluación diferente al que se había hecho en Europa. Este estudio va más hacia la persona, le da más interés y realza más el tema cualitativo
que el tema cuantitativo y que el tema médico o individualista, y comienzan a surgir una gran cantidad de investigaciones bastante interesantes sobre temas como, por ejemplo, la subcultura criminal, el tema de las bandas criminales y las características, los estudios de Albert Cohen y algunos de estos investigadores en el área sociológica. Comienzan a hacerse estudios sobre lo que se conoció como la ecología criminal por parte de Shaw y McKay, los famosos estudios ecológicos. Bueno, hay determinados lugares donde se da más el delito que en otros, pero esto tiene que ver con la organización o la desorganización social. Sale la teoría de la desorganización social también. Y también se publican unos estudios de cómo es que se puede explicar el fenómeno criminal. Y es así como, por ejemplo, en el año 1949, un autor llamado Edwin Sutherland publica un libro que tuvo un gran impacto en la criminología, que se llamó Principios de Criminología. En ese libro, Edwin Sutherland exponía nada más y nada menos que lo que se conoció como la teoría de la asociación diferencial. La teoría de la asociación diferencial se fundamentaba en los estudios que ya había realizado la Escuela de Chicago, insisto, con el enfoque sociológico, pero coloca muy claramente los fundamentos del enfoque social, sociológico. Y dice, en primer momento o en primer lugar, mire, el delito no se hereda. La herencia no tiene nada que ver con la criminalidad. Bien, y eso es un fundamento que todavía nadie lo suficientemente serio mantiene, que la criminalidad se hereda, que la herencia tiene que ver con un factor para poder explicar la criminalidad. Entonces surge una pregunta, entonces, ¿qué es lo que explica el delito, el comportamiento delictivo? Y Edwin Sutherland, insisto, fundamentado en teorías de tipo sociológica y también psicológica, dice, mire, señores, el delito es un producto del aprendizaje. Y describe en la teoría de la asociación diferencial cómo es que se da ese aprendizaje de unos a otros. Y él dice, mire, los sujetos, la persona, al estar en contacto con otros sujetos, que es lógico y normal porque el ser humano es un ser social, comienza a observar la conducta de las demás personas en la familia, en la escuela, en la comunidad, en el trabajo, en la calle. Bien, el hombre como ser social siempre está relacionado, vinculándose en distintos espacios y contextos. Sin embargo, hay contextos que son criminógenos y otros que no son criminógenos. ¿Cuáles son esos contextos sociales criminógenos? Bueno, aquellos donde los grupos tienen una definición, una percepción favorable a la violación de la norma. Y es más, se comportan de acuerdo a esa idea o a ese fundamento. Bien, siendo así, el sujeto que está observando, mirando, interaccionando, relacionándose con las demás personas, ¿verdad? No solo observa, sino que tiende a imitar ese comportamiento. Entonces, si es desfavorable a la violación de la norma, es decir, un grupo de personas que respetan los derechos de los demás, las cosas de los demás, que practican la solidaridad, la ayuda, el respeto, la justicia, dice, esta persona no va a cometer hechos delictivos, va a ser muy difícil que cometa hechos delictivos. Donde se justifica la violación de la norma. Bueno, le quito a fulano porque tiene mucho dinero, porque él tiene más que los demás. Pero donde además se hacen este tipo de práctica de robar, hurtar, etcétera, en ese contexto y bajo esa situación, el sujeto va a delinquir, va a tender a imitar el comportamiento
de esas personas. Bien, la teoría es tan potente en el ámbito criminológico que luego Edwin Sutherland dice, y así lo es efectivamente, que es de esta forma que se pueden explicar los distintos comportamientos delictivos, tanto los delitos comunes como los que él denominó delitos de cuello blanco, así también los delitos de cuello verde y los delitos de cuello caqui. Bien, de cuello verde son los que cometen los militares, de cuello blanco son aquellos que cometen las personas de las altas corporaciones, de dinero, de poder. La teoría de la asociación diferencial bajo la idea de que el delito se da por imitación de grupos que tienen definiciones favorables a la violación de la norma, logra explicar entonces cómo el delito se da de esta manera y cómo puede lograrse entender el desarrollo de distintas modalidades delictivas, desde el delito común hasta el delito de cuello blanco. La teoría sirve para explicar todo este tipo de delitos y de allí el poder explicativo de esta teoría y el poder que ha tenido durante todo este tiempo en el área de la criminalidad. Pasado el tiempo en los Estados Unidos, en el mismo escenario, en el mismo lugar, se desarrolla una corriente que se conoció como la criminología crítica. Esta corriente de la criminología crítica rompe con todos los esquemas tradicionales que se tenían sobre el estudio del fenómeno delictivo, sobre el fenómeno criminal. Y comienza en los años 70 específicamente con el fenómeno mundial de la guerra de Vietnam. Como ustedes saben, históricamente la guerra de Vietnam fue criticada por muchas personas de los Estados Unidos por considerar que era un conflicto bélico donde no debieron estar presentes, donde además murieron una gran cantidad de jóvenes americanos, tanto estadounidenses también como sudamericanos, etcétera, de toda América. Fueron reclutados jóvenes y fueron llevados a aquella masacre y comenzaron a generarse serios cuestionamientos sobre el papel y el rol del Estado. No es que todavía estamos, todavía estamos en la primera diapositiva. Ya vamos a ir avanzando. Entonces, estamos en la definición de qué es criminología. Chévere. Y entonces, para ver, digamos, la definición, el concepto de la misma. Excelente. Entonces, la criminología crítica hace este serio cuestionamiento al rol, al papel del Estado y de todos aquellos que detentan el poder. En la escuela de Berkeley, en California, es donde se da este movimiento. Este movimiento luego es perseguido por el gobierno norteamericano, cierran la escuela de Berkeley y sus alumnos se van por todos los Estados Unidos, pero no abandonan el movimiento ideológico. Es un movimiento de izquierda que está identificado con ideas de tipo mezclado, con ideas de tipo socialista, marxista. Pero lo llamativo de una de las cosas llamativas de este movimiento es que muchos de los estudiantes que estaban en ese momento en Berkeley son latinoamericanos. Y entonces, cuando cierran la Universidad de Berkeley, estos estudiantes regresan a Latinoamérica, paran en países como Costa Rica, como Argentina, Chile, Venezuela, Colombia. Y entonces se funda un movimiento de criminología crítica en toda Latinoamérica muy fuerte a finales de los años 70. De hecho, se abren una gran cantidad de institutos de investigación en toda Latinoamérica con esta idea de la crítica al poder y con una construcción y explicación del fenómeno delictivo diferente. Uno de los libros más, significativos de la criminología crítica se llama, la criminología crítica, digamos, se llama así, se llama La Nueva Criminología, de 3 autores ingleses, Taylor, Walton y Young.
Este libro fue durante mucho tiempo la Biblia de la criminología crítica. ¿Qué tenía este libro en particular? Bueno, con la crítica que se hacía al poder sobre los procesos de criminalización, proponía ideas más progresistas sobre el tratamiento al delincuente. Y entonces aquí es donde se encuentra, por ejemplo, de que el tratamiento a los delincuentes tenía que tener o tenía que estar cruzado, fundamentado con el respeto de los derechos humanos o de los derechos fundamentales. Pero que además tenía que abogarse por un movimiento de decriminalización de ciertas conductas. Y que además de eso, la política criminal tenía que abogar por y observar y evaluar cómo eran los procesos de etiquetamiento o estigmatización de la conducta. Siempre estaban detenidos las personas de menos recursos, siempre estaban privados de libertad las personas más débiles, de menos recursos. Bien, y entonces esos procesos tenían que ser sometidos a críticas y tenían que ser mejorados o transformados a través de una política criminal más humanista. Bien, y digamos, insisto, fue una tendencia que marcó la criminología en Latinoamérica y que todavía hoy en día tiene mucha fuerza. De hecho, hay una refundación de la criminología crítica en Latinoamérica, más específicamente desde el ámbito argentino. Ya voy a hablar un poquito de eso, ¿verdad? Junto con otras vertientes de la criminología, pero insisto, ha tenido y tuvo un gran impacto, sobre todo por ese contenido de tipo político que tiene la criminología crítica, que tuvo y que tiene la criminología crítica. Raúl Eugenio Zaffaroni, por ejemplo, el gran penalista argentino y criminólogo argentino, forma parte de esta corriente. Sus propuestas en materia jurídico-penal y en materia criminológica son referentes para toda Latinoamérica, un referente importante de análisis de fundamentos de base que ha permitido el desarrollo de otras propuestas en el ámbito latinoamericano. Hay otra gran cantidad de estudios en el ámbito de la criminología crítica, pero no me voy a detener allí porque forma parte de otro taller o de otra, ¿sí? de otra clase, pero lo importante es decir que la criminología tiene una historia que es propia, que está separada del derecho penal. Por ende, la criminología no es un brazo del derecho penal, no es una herramienta propia de esa área del conocimiento, sino que tiene una independencia, pero además tiene una historia. Pero además de esto, como lo he descrito durante todo el discurso, se presenta bajo tres enfoques. ¿Cuáles son los tres enfoques que podemos determinar en un primer momento? Primero, un enfoque individualista, evaluar el comportamiento criminal y el delito observando y evaluando al individuo, al sujeto. Esto lo hizo Lombroso con el hombre delincuente desde el punto de vista médico. También existen estudios en psicología sobre el comportamiento delictivo. También en el área de la psiquiatría existe el abordaje de ciertos comportamientos criminales como la psicopatía, de la cual vamos a hablar también al final del taller. Y entonces esto obedece a un enfoque de tipo individualista en la criminología. Luego existe un segundo enfoque. César Beccaria, mi querida Will, con su obra de los delitos y las penas, coloca o sienta las bases o cimienta las bases del debido proceso, sobre todo en el mundo occidental. Bien, y sí está vinculado al tema de la criminología en cuanto que es o forma parte de lo que se conoció como el movimiento humanista. Bien, César Beccaria forma parte de este movimiento humanista al cual se unen los estudios de Bentham, de John Howard en Inglaterra, con su libro El estado de las cárceles en Inglaterra y en Gales. Bien, entonces César Beccaria es más propio comentarlo
dentro del área del proceso penal. También en criminología se le menciona porque, claro, hace toda una descripción en el libro de los delitos y las penas y comienza con aquella descripción de la muerte de aquel hombre que es sentenciado a morir desmembrado y luego su cuerpo quemado. Demiens. Demiens es un hombre que intenta matar al rey de Francia, pero no lo logra. Demiens es capturado y luego sentenciado a morir desmembrado y luego su cuerpo quemado en el cadalso en París. Con tan mala suerte que cuando el desmembramiento de Demiens fue ordenado a que se ejecutara en sus 4 extremidades por 4 caballos, es decir, se le amarró un brazo, estaba amarrado a un caballo, otro brazo estaba amarrado a otro caballo y sus otras 2 extremidades, sus 2 piernas amarrado a otros 2 caballos más. Pero en aquella ejecución pública, imaginémonos nosotros en el siglo XVIII, ¿verdad? ¿Cómo era la ejecución penal? La ejecución penal en aquel momento era pública, porque la idea era que los ciudadanos vieran que el cometer delitos le iba a llevar a un sufrimiento innecesario. Y eso, desde el punto de vista jurídico penal, realizaba, o con eso se hacía un ejercicio de prevención general. Mostrarle a la gente el dolor y el sufrimiento iba a hacer que la gente se inhibiera de cometer delitos. Bien, entonces en aquella situación se llamaba a las personas para que fueran hasta la plaza a presenciar la ejecución. De hecho, ¿sabes qué hacían? La ejecución se hacía luego de ir a misa. La gente se colocaba su mejor vestido, iba a misa y saliendo de misa iban a la plaza mujeres, niños a presenciar las ejecuciones. La de Demiens es muy llamativa porque es la que describe Beccaria en el libro de los delitos y las penas. Bien, entonces cuando van a aquella ejecución de Demiens, resulta que los caballos que estaban amarrados a cada una de sus extremidades no podían desmembrarlo. Era un hombre muy, muy fuerte. Y entonces los caballos comenzaron a sufrir para desmembrar a aquel hombre. En aquella situación de gritos, de horror, de terror, hay una persona que está acompañando la ejecución y entonces saca un cuchillo y rompe a Demiens por sus axilas, acá en el brazo y también en sus extremidades inferiores para que los caballos lograran desmembrar a Demiens. Narra el libro de Beccaria y también una publicación que está en Francia, en un pasquín, en un periódico francés, no recuerdo ahorita el nombre específico, está en francés. Narra tanto el libro de Beccaria como ese periódico francés que esa ejecución duró horas. Cuando por fin los caballos lograron desmembrar a Demiens, cuando cae el cuerpo al suelo, todavía Demiens estaba vivo, gritaba de dolor, su mandíbula se movía. Y aún así, reunieron el cuerpo con las 4 extremidades que tenían cada uno de los caballos y lo quemaron. Bien, y es entonces cuando Beccaria dice, mire, el sistema penal, el proceso penal, no puede ser tan inhumano, tiene que cambiar, tiene que transformarse y propone entonces todo aquel decálogo de derechos que forman parte hoy del debido proceso. ¿Qué decía Demiens? Palabras más, palabras menos, la humanización del proceso penal. Bien, eso era lo que proponía. Al igual que en Inglaterra lo hacía Jeremías Bentham y John Howard. Decían, mire, los hombres que están en las cárceles muriendo de cualquier cantidad de enfermedades, las cárceles en aquel momento albergaban hombres, mujeres y niños. Habían familias enteras que estaban privadas de libertad. Fíjense ustedes que estaban privadas de libertad no por haber cometido delitos, sino por el solo hecho de ser pobres. Por el solo hecho de no trabajar, eran colocados en esos lugares del horror. Y entonces, ¿qué decía John Howard y Jeremías Bentham? Tiene que haber un proceso de transformación, de cambio social
de cambio en la manera de penar, un proceso de humanización en las cárceles. Y entonces se unieron, digamos, prácticamente a la par, estas dos ideas de humanizar el proceso penal, pero también de humanizar la sanción penal. Y efectivamente, en algunos cursos de criminología, de formación en derecho, estas dos historias, estas dos ideas, estos dos enfoques se conocen como teorías clásicas o teorías humanistas. Más allá de eso, sucede esta historia que les venía comentando de la criminología, que luego se desarrolla en Francia, luego se desarrolla en Italia, ¿verdad? Con este enfoque individualista, luego llega a los Estados Unidos, se desarrolla este enfoque de tipo sociológico. Insisto que abandona esa idea de que el delito se hereda, de que hay familias criminales, que si usted está en una familia delincuente, usted seguramente también va a delinquir. Y plantea la idea de que son los factores sociales externos al sujeto los que influyen sobre la conducta delictiva. Y una de esas teorías con mayor fuerza fue la teoría de la asociación diferencial de Edwin Sutherland, que propone el delito como un producto de la imitación, del aprendizaje de determinadas conductas, dependiendo de los grupos con los cuales ustedes se relacionaban o la persona se relaciona. Bien, y luego hacia el siglo XX y el siglo XXI se unen estas dos ideas. Es decir, el enfoque individualista, parte del enfoque individualista y parte del enfoque social se unen en lo que se conoce como las famosas teorías integradas en criminología. Y que dicen, mire, hay factores de tipo individual y hay factores de tipo social que explican, perdonen ustedes que estoy aquí abriendo las ventanas, hace un poquito de calor, que explican el fenómeno criminal. Entonces, tenemos teorías individuales, teorías sociales y teorías integradas. Las teorías integradas unen estos dos elementos, parte de las teorías individuales y parte de las teorías sociales, y conforman un corpus muy, muy interesante, muy avanzado en criminología, y le dan cuerpo al área criminológica. Fíjense ustedes, insisto una vez más, está esto bastante desvinculado de lo que es el área del derecho y del derecho penal, más específicamente. Otro aspecto interesante que he mencionado durante este breve discurso es el tema de la metodología. La criminología utiliza tanto el método cualitativo como el método cuantitativo, números, estadísticas, predicciones, proyecciones, y también utiliza el método mixto, es decir, donde se funde lo cualitativo con lo cuantitativo para poder describir, explicar y predecir hasta cierto punto el comportamiento criminal. Bien, entonces esto es interesante dentro del área de la criminología porque la perfila como tal. En algún momento se ha llegado a confundir a la criminología con la criminalística y son dos áreas totalmente diferentes. Iniciando con el tema histórico, la criminalística tiene su desarrollo en el siglo XVII. Los estudios más, digamos, más enfocados han logrado ubicar en el siglo XVII el inicio de la criminalística. Entonces es muy, muy anterior a la criminología. Y luego el concepto o la definición. La criminalística es, como lo dicen algunos autores, el arte de la pesquisa. Bien, el arte de ver cómo sucedió el delito, dónde sucedió el delito, quién es el probable responsable. Hay estudios de dactiloscopia, fíjense ustedes que el método es un método diferente, estudios más científicos, más detallados, por llamarlo de alguna manera. Hay estudios de dactiloscopia, de huellas digitales, ¿verdad? Hay estudios de planimetría, cuando se da un disparo, por ejemplo, dónde pegó la bala, dónde entró en el cuerpo, por dónde salió. Y hay otros estudios científicos, biológicos importantes que determinan la responsabilidad de la persona, la responsabilidad penal del sujeto que ha cometido el delito. Ahora, hay puntos de encuentro entre la criminalística y la criminología.
Hoy en día, por ejemplo, los perfiladores criminales se fundamentan, los perfiladores criminales que trabajan en las policías científicas se fundamentan en estudios de tipo criminológico. Utilizan los datos de la victimología, que es un área de la criminología donde estudia las características de las víctimas y todo esto, para poder perfilar a los criminales y poder entender dónde están, cómo están, quiénes fueron, pero ayuda también a los estudios de criminalística, ¿bien? El famoso Criminal Profile nace en los años 70 en los Estados Unidos. Los primeros perfiladores criminales se ubican en los años 70 en los Estados Unidos, utilizan como fundamento los estudios de victimología y unen todo este conocimiento a el trabajo que hacen los criminalistas, y de verdad que lo hacen muy bien. Es muy interesante esa área, que es muchas veces lo que vemos en alguna de estas series como Criminal Mind, CSI y este tipo de series que despierta mucho la atención y que llama mucho la atención de la gente, pero que también confunde el área de la criminología con la criminalística. Son dos áreas totalmente diferentes, insisto. El uno es el estudio, la criminología, estudia el delito, estudia la política criminal, estudia las sanciones, bien sea de tipo social o legal, y se diferencia de la criminalística porque la criminalística es el arte de la pesquisa. Bien, eso por allí. Entonces, ya he definido aquí en esta breve introducción qué es la criminología, cómo se puede perfilar la misma, cómo la podemos y la debemos entender y cuáles son sus áreas de trabajo. Bien, insisto, tiene puntos de encuentro con otras áreas del conocimiento como el derecho procesal, el derecho penal, la psicología, la sociología, sí los tiene, pero mantiene su independencia cuando a través de su metodología desarrolla todos estos estudios y todas estas investigaciones. Aborda el tema del delito, aborda el tema de la política criminal, que ya la vamos a definir rápidamente, aborda el tema de las sanciones sociales y legales. Fíjense ustedes, no se enfoca nada más en las sanciones que están establecidas en la ley, sino también la reacción social, la reacción que hay en torno a determinada conducta, aun cuando no sea señalada como delictiva. Estas son las conductas antisociales y tiene su diferencia con otras áreas del conocimiento. Entonces, ahora sí podemos ver la otra lámina. Ahora sí va corriendo el tiempo y las láminas. Bien, entramos en el tema. La política criminal, sus conceptos y sus enfoques. Ya habiendo definido qué es la criminología y que la criminología está vinculada, íntimamente vinculada al desarrollo de la política criminal, tenemos que definir qué entendemos o qué se entiende por política criminal. Entonces existen tres definiciones o tres conceptos básicos de lo que es política criminal. Hay una primera definición que dice que la política criminal son todas aquellas normas y sanciones penales que tiene un Estado para poder reprimir y prevenir el delito. La prevención viene a través de la aplicación de la norma penal, esto que llaman prevención general. Bueno, tengo una norma que sanciona los delitos, los comportamientos que atentan contra la vida de las personas. Y si tengo esa norma que le da una sanción penal muy fuerte, el homicidio es generalmente la conducta penal que tiene mayor sanción en el mundo occidental. Si tengo esta característica, entonces la gente se va a cohibir, se va a inhibir de cometer delitos, ¿no? Entonces, bajo esta visión, la política criminal solo está relacionada al ámbito jurídico penal, al desarrollo de la teoría del delito, al desarrollo de los procesos penales y luego cómo se coloca la sanción y cuál es la función de la norma penal, etcétera. Bien, esto es, por supuesto, una visión restringida de lo que es política criminal. Sin embargo, hoy en día todavía hay muchas corrientes que se manejan bajo la idea de que la política criminal está solo relacionada al derecho penal.
Esto tiene que ver, esto no nace tampoco de la, digamos, de la nada. Esto tiene que ver con que los primeros estudios de política criminal del siglo XIX de von List planteaban a la política criminal como el ejercicio que se hace desde el derecho penal y el derecho procesal penal. Bien, y esto tiene una corriente muy fuerte. Todavía hoy en día esta corriente alemana se mantiene bien fuerte y es muy contundente en el mundo. Los estudios de los penalistas más renombrados en Alemania tienen una visión de que la política criminal tiene un fuerte argumento y un fuerte fundamento en el desarrollo de la teoría del delito y la aplicación de la sanción, esto del derecho penal del enemigo, por ejemplo, esto del derecho penal mínimo, también una corriente más crítica, tiene que ver con esta idea de la política criminal como una visión nada más jurídico-penal. Luego existe una visión criminológica, existen otras visiones y otras definiciones. Yo solo traje 3 para el tapete y para la discusión. Perdonen si en algún momento no visualizo aquí rápido el chat. Ok, me dicen exacto, correcto, perdón. Entonces, existe una segunda idea de la política criminal, pero desde la visión criminológica. Y desde el punto de vista criminológico se definen como todo ese conjunto de acciones destinados a la prevención y la reacción sobre la conducta antisocial y sobre el delito. Fíjense ustedes, aquí ya nosotros ampliamos el margen de lo que es política criminal y estamos diciendo, mire, son todo un conjunto de acciones o de actividades. Ya no es solo la norma, la aplicación de la norma, sino que hay otras cosas, otras actividades, otras acciones que se desarrollan buscando 2 cosas. Uno, la prevención del delito, ¿verdad? Evitar que el fenómeno delictivo se dé, y también se busca la reacción ante el fenómeno delictivo. Es decir, señala qué se debe hacer cuando ya el fenómeno delictivo se da, cuando el delito se da. Cómo tiene que ser la actuación de los cuerpos policiales, del Ministerio Público, del juicio, la aplicación de las sanciones, cómo debe ser la ejecución penal. Bien, entonces estamos ante una visión que es mucho más amplia. ¿A quién corresponde la aplicación de la política criminal? Corresponde al Estado fundamentalmente. Bien, y al Estado de una manera mucho más amplia, porque cuando hablamos de una serie de acciones o actividades destinadas a la prevención del delito, estamos diciendo que la política criminal cruza por todas las políticas públicas del Estado. Bien, JR me dice, hay un enfoque preventivo y un enfoque represivo. Sí, efectivamente. Llamarlo represivo obedece a un enfoque de seguridad nacional que ha generado muchos daños y que generó consecuencias terribles, sobre todo en el ámbito latinoamericano. Y por eso hoy en día es preferible hablar de más que de represión, de reacción ante el fenómeno delictivo, porque la reacción conlleva desde el punto de vista criminológico a acciones donde se respetan los derechos humanos de las personas. En cambio, en la represión, desde el punto de vista de la seguridad nacional, no habían derechos humanos, era la actuación contundente, rápida de los organismos de seguridad del Estado. Y entonces, dentro del punto de vista criminológico, si bien en algún momento se llegó a mencionar esto, ya hoy en día comienza a abandonarse esta idea, sobre todo porque el tema de los derechos humanos es un enfoque que trasciende, que cruza cualquier idea y cualquier propuesta que haya en materia de política criminal. Bien, entonces no sé si con eso respondo un poco, no sé si fue una pregunta o una duda o un comentario,
pero sí quiero aclarar este tema muy bien por JR, que lo ha mencionado. De verdad que muchas gracias, porque es importante siempre, cuando yo hablo de este tema, diferenciar una cosa de la otra. ¿Bien? ¿Y por qué lo hago? Fundamentalmente. Entonces, insisto, hay una visión criminológica de política criminal que es mucho más amplia que solo la aplicación de la norma, que solo el desarrollo del derecho penal. Y luego existe una visión más progresista que se da en los últimos 4 o 5 años, sobre todo desde las agencias de las Naciones Unidas, que dicen que la política criminal está definida como todo aquel conjunto de acciones que permiten el desarrollo humano. Más específicamente lo propone el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Y es muy interesante, sumamente interesante, porque está vinculado a esta idea de que son todas las políticas públicas las que conforman la política criminal de un Estado. Porque ¿cómo se logra el desarrollo humano de la persona? Se desarrolla a través de la educación, a través de la igualdad, a través del desarrollo de oportunidades para todos, sobre todo de la igualdad. Ese elemento tan jurídico, muchas veces abstracto, pero que en la práctica es necesario desarrollarlo, juega un papel importante en esta idea progresista de la política criminal. Y sobre todo cuando dice son todas las, no hay una sola política criminal, son todas las políticas públicas las que juegan en favor de la prevención y la reacción ante el delito, pero sobre todo el punto o el énfasis está en la prevención del delito. Desde mi punto de vista, no está reñida esta visión criminológica con esta visión progresista. Me parece que es un paso más que se da hacia un concepto mucho más elaborado, mucho más humano, mucho más claro de lo que debe ser la política criminal a desarrollar por el Estado. A esto se mezcla, por ejemplo, ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es el papel de los entes privados, de la seguridad privada en el tema de la política criminal? Bueno, está también vinculado, porque independientemente de si se es un organismo de seguridad privada, este está sujeto a reglas o a normas, comenzando por las constituciones de nuestros estados, las leyes y los reglamentos, la organización que debe estar reglada por un ministerio, por un ente rector, y este ente rector tiene que observar los convenios, tratados, leyes nacionales, los tratados internacionales. Bien, entonces no está desvinculado del tema, pero sigue siendo el Estado, el ente rector, quien asume el desarrollo de la política criminal. Bien, entonces tenemos aquí estos 3 conceptos de lo que es política criminal y quedamos en la idea de que cuando hablamos de política criminal estamos hablando de esta visión criminológica y de esta visión progresista. Nos casamos hoy en día con estos enfoques o con estas ideas. ¿Por qué? Porque es lo que está vinculado, insisto, al desarrollo humano y al respeto por los derechos humanos y por una mejor sociedad para todos, más igualitaria, con igualdad de oportunidades para todas las personas. Nos casamos con esta idea. Yo particularmente me caso con esta idea, sobre todo por las realidades que tienen nuestros contextos. Hace un rato lo hablaba, ¿verdad? Las realidades a veces tan injustas que tienen nuestros contextos. Bien, en la siguiente lámina, bien, hablamos entonces de que la política criminal tiene estas 2 áreas, pero fundamentalmente el área de la prevención del delito es un área que desata muchas emociones. Y muchas emociones, pero que muchas veces no se concretan en nada. ¿Por qué? Porque hay un discurso de tipo político y que generalmente la gente apoya más. Y entonces cuando usted le dice, mire, vamos a diseñar un plan de prevención del delito para el país, para el Estado, la gente no lo entiende mucho, no lo comprende, pero cuando usted le dice, mire, aquí vamos a enfrentar el delito con más policías, con más militares, más armas, más
carros, van a haber más presencia policial, la gente lo aplaude y lo entiende perfectamente y dice sí, más policía, menos delitos, sí, fuerzas de seguridad armadas que estén en todas las esquinas, que realicen sus ejercicios de intervención con fuerza. Eso es lo que muchas veces la gente aplaude y lo que genera votos en las urnas. Recién, por ejemplo, estaba conversando con un amigo de la Argentina que está en un periodo preelectoral y me comentaba cómo le llamaba la atención que el discurso de la mayoría de los candidatos presidenciales tiene que ver con este endurecimiento de la seguridad o en materia de seguridad como propuesta para el crecimiento del fenómeno delictivo. Es decir, no hablan de la prevención, sino que hablan de tener mayores penas, mayores sanciones, más gente presa, más policía, más armas, más automóviles, más tecnología para controlar el delito, lo cual no está mal, digamos, pero se abandona la idea de la prevención porque, por supuesto, para poder tener un plan preventivo, es decir, que anteceda al delito, que anteceda al comportamiento criminal, requiere de estudios, requiere de evaluaciones de impacto, requiere de la aplicación de un paquete de acciones, de actividades que muchas veces los políticos no están dispuestos a asumir, porque esto es largo en el tiempo y las sociedades también les cuesta ver los procesos. Generalmente las sociedades, y hay una tendencia muchas veces terrible del ser humano a tomar atajos. Y como bien sabemos, los atajos solo llevan a un lugar, a estrellarse. En algún momento esos atajos puede que logren el cometido. Es verdad. En algún momento la saturación policial hace que disminuya el fenómeno delictivo. Poner a todos bajo la pena privativa de libertad, privarlos de libertad y llevarlos hasta un lugar y tal, puede que logre su cometido, disminuir el delito. Pero a la larga eso es un atajo. Si eso no va acompañado de un proceso que es largo, que es tedioso, que es ir, venir, conlleva a veces a que se cometan errores, etcétera, pero es lo que se tiene que hacer, es lo que se tiene que trabajar, porque luego cuando se logra de verdad la prevención del delito, bajo estas ideas, bajo estos enfoques, de verdad el fenómeno delictivo va con una tendencia a disminuir que es consistente en el tiempo. Bien, pero eso cuesta mucho entenderlo, por supuesto, y los políticos pues les cuesta entender esto porque los estudios que hacen con la gente, con la ciudadanía, focus group, encuestas, con sus encuestas, equipos consultores, etcétera, le dice que la gente lo que quiere es más policía, más represión, más cárceles, más armas, más carros en la calle de policía, etcétera. Esto cuesta mucho entenderlo, pero este es el verdadero camino. O sea, este no es un atajo, este es el verdadero proceso. Bien, insisto, que se cometen errores, que a veces va y viene, que no se logran las metas de manera inmediata, es cierto, pero este es el trabajo que se debe hacer para prevenir el delito y para tener una mejor sociedad de cara a generaciones futuras. Entonces, la prevención del delito se puede conceptualizar de esa manera, como ese conjunto de acciones que están destinadas a evitar que el fenómeno delictivo se dé o que se vuelva a repetir. Lo digo en uno de mis artículos que creo que se llama Prevención, Control Social en el Barrio y en el Pueblo, que está publicado en la red, creo que está disponible todavía. Allí defino qué puede entenderse como prevención del delito. Y por supuesto existen distintos modelos y perspectivas sobre la prevención del delito. No hay una sola medida. La evolución de la criminología en el tiempo y en el mundo ha traído también una serie de propuestas sobre modelos de prevención del delito que han sido efectivos, insisto, cuando se han aplicado de manera consciente, consistente y entendiendo que son procesos, bien, y que no son atajos. En la siguiente lámina acá podemos ver el modelo tradicional de prevención del delito. Este es el modelo que trabaja la Organización de las Naciones Unidas desde el año 1950
70, si no me equivoco, que toma el mismo modelo que tiene la medicina, solo que en la medicina hay una prevención de cuarto nivel, pero toma ese modelo médico y lo coloca a la idea de la prevención del delito. Y dice, pueden haber medidas de prevención primaria, medidas de prevención secundaria y medidas de prevención terciaria. ¿Cuáles son las medidas o las estrategias de prevención primaria? Son todas aquellas acciones que están encaminadas a evitar que el fenómeno delictivo se dé en general. Busca aplicarse a toda la población sin distinción de ningún tipo, sin distinción de edad, de sexo, de raza, de condiciones sociales. Son medidas generales en materia, por ejemplo, social, educativa, también en materia de seguridad. Bien, aplicar un determinado operativo de prevención para, por ejemplo, evitar accidentes de tránsito. Esto está vinculado a la prevención primaria. Ahora, cuando existen determinados focos, lugares, situaciones donde se da el delito, aplica entonces el modelo de prevención secundaria. Cuando usted dice, bueno, mire, en determinada zona están ocurriendo un gran número de robos. En determinados lugares están ocurriendo un número importante de hurtos de casas y de apartamentos. En determinadas zonas, el transporte público, llegado a cierta hora de la noche, allí se cometen una gran cantidad de robos. Las personas son despojadas de sus bienes, sus teléfonos, dinero, etcétera. Y usted dice, bueno, vamos a aplicar acá una medida de retenes policiales en esa zona, en esos lugares y a esas horas más específicamente. Allí se está haciendo un ejercicio de prevención secundaria. Bien, ahora, cuando ya la persona ha cometido un delito y la persona es atrapada por los organismos de seguridad, llevada ante un tribunal y además termina siendo sentenciada para que cumpla una pena privativa de libertad en un establecimiento penitenciario, todo lo que se haga allí, en ese establecimiento penitenciario, bien sea que el privado de libertad sea hombre, mujer o adolescente, en ese mismo momento estamos hablando de medidas o estrategias de prevención terciaria. Bien, entonces fíjense ustedes, esto va por niveles. Va de lo más general en la prevención primaria y llega hasta un pequeño número de personas que se dan en la prevención terciaria, privados o privadas de libertad. Bien, insisto, este es el modelo que trabaja ONU y sobre esta idea se estructuran muchas políticas criminales en el mundo e inclusive se cruzan con otros modelos. Ya vamos a hablar un poco de eso. Bien, pero este es el primer modelo, un modelo muy general que se aplica en muchas partes del mundo y que todavía hoy en día tiene mucha vigencia en el mundo, porque además se aplica con otro conjunto de medidas de prevención, como esta que vamos a ver en la lámina siguiente. Existen, como lo dije hace un momento, otros modelos de prevención, como es la prevención situacional, la prevención social, la prevención por el desarrollo, la prevención comunitaria y los famosos modelos mixtos de prevención. Eso significa que mezcla estos distintos enfoques de prevención en uno solo. Es decir, que en un mismo estado, en un mismo municipio, en una misma comunidad, usted puede ver el desarrollo de prevención situacional junto con prevención social o prevención comunitaria. Bien, a eso se refiere el modelo mixto. Este modelo mixto
entiende al fenómeno delictivo, fíjense ustedes que parte de una idea. Todos estos modelos de prevención parten de un modelo teórico. Ninguno va directamente a la práctica. E insisto, tienen que ver con procesos. Las políticas criminales exitosas en el mundo tienen que ver con diagnósticos claros que se hagan del fenómeno criminal y las distintas actividades que se pueden desarrollar para poder prevenir el delito. Dependiendo del contexto, dependiendo de los recursos económicos y humanos, se desarrolla una estrategia de prevención, pero parten de un soporte científico, parten de un soporte teórico. Primero se hacen definiciones, conceptos, y luego sobre esos conceptos se hacen diagnósticos que tienen un desarrollo, una metodología específica. Y sobre estos diagnósticos se plantean ideas o estrategias. Y sobre estas estrategias se desarrollan acciones. Y sobre estas acciones se hacen evaluaciones de impacto. Y de estas evaluaciones de impacto se mejoran las propuestas en materia político-criminal. Bien, entendiendo, insisto, que el enfoque va a estar dirigido a la prevención, con una idea de política criminal íntimamente vinculado al tema del respeto de los derechos humanos y el desarrollo de la persona de manera integral. Bien, ahora hablemos brevemente de algunos de estos modelos. En la lámina siguiente podemos verlos. Hablemos de la prevención social. De esto ya habíamos hablado. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablé de la idea de la escuela sociológica francesa del siglo XIX? Bueno, sobre estas ideas se moviliza, se mueve la prevención social. Desde esta perspectiva teórica, la prevención sucede cuando por parte del Estado se desarrollan estrategias en el ámbito económico, social y político. Cuando se trabajan en cada uno de estos niveles, se pueden desarrollar tantas acciones como sean posibles que responden a las debilidades mostradas en los diagnósticos y que a través de las cuales se puede trabajar en la prevención del delito, bien sea de manera individual o de manera más global, comunitaria. Bien, ahora, este enfoque de la prevención social requiere o tiene una palabra clave para el desarrollo exitoso de la misma, y esa palabra clave es la sincronización que debe haber en materia de política social, económica, pública. Todas esas estrategias tienen que estar sincronizadas unas con otras. Esas actividades tienen que estar sincronizadas unas con otras. Y el resultado debe ser mayor igualdad, mayor desarrollo de oportunidades para las personas, para evitar que el fenómeno delictivo se dé. Eso requiere entonces de otra palabra clave dentro de la prevención social, que es el compromiso del Estado para asumir como política pública la prevención del delito. Es decir, cada política pública en materia educativa, social, económica, deportiva, tiene que ver con la prevención del delito. Desarrolla una estrategia de prevención del delito, que luego se van uniendo unas con otras porque tienen que estar sincronizadas, y ello es lo que va a permitir la prevención de las conductas delictivas. Bien, junto a ello existe otro enfoque de prevención en la siguiente lámina, por eso están las manos siempre unidas allí en prevención social, pero existe otro enfoque que es la prevención por el desarrollo. Fíjense ustedes, bajo esta metodología de trabajo o bajo esta idea
se concibe que la prevención del delito se logra a través de estrategias de intervención que van a atacar determinados factores de riesgo delictivo que son evaluados individualmente por cada sujeto y fundamentalmente en la etapa de la adolescencia y la juventud. Hay dos autores, Andros y Bonta, que desarrollaron parte del fundamento teórico de lo que se conoce como prevención por el desarrollo. Bien, y ellos dicen que hay determinados factores de riesgo que son más importantes unos que otros en el desarrollo de la prevención del delito. Entonces ellos dicen que en el niño, en el adolescente, en el joven, se hace mayor énfasis en trabajar factores de riesgo que ellos denominan dinámicos, como por ejemplo, la historia de la conducta antisocial de la persona. Si la persona ha tenido un historial de conducta antisocial, de romper las normas, de no respetar las normas sociales y las normas legales, sobre ese diagnóstico, ese elemento tiene que ser considerado como un factor de riesgo, que dé una señal de que allí tiene que haber un ejercicio de intervención. Pero a esto tiene que estar sumado el comportamiento antisocial de la personalidad. Bien, es decir, el no respeto por los derechos y por las cosas de los demás. También a esto se le suman ciertas actitudes antisociales, es decir, usted le da a la persona la oportunidad de comportarse bien y no lo hace, siempre tiene una actitud a no respetar los derechos y las normas. Y si a esto se le suma la presencia de pares con conducta antisocial, allí tiene usted todo un cuadro que le indica que ante la presencia de esos factores de riesgo, usted tiene que intervenir, tiene que realizar estrategias de intervención de tipo psicosocial para evitar que ese adolescente termine desarrollando una carrera delictiva, una carrera criminal. Luego existen otros factores de riesgo importantes que también llaman la atención, pero están en un segundo nivel. Y esos factores de riesgo son que hay una familia que esté desestructurada, que la persona no tenga empleo, esté desempleada, haya abandonado sus estudios, que consuma drogas y que siempre tenga mucho tiempo para el ocio, es decir, no esté activo, trabajando o estudiando. Estos elementos secundarios son también elementos de riesgo que tienen que ser valorados, insisto, individualmente. Fíjense ustedes que este enfoque de prevención es totalmente diferente a los que hemos hablado anteriormente, al modelo tradicional y al modelo de la prevención social. Este es un modelo que viene más desde el ámbito de la psicología y que también funciona muy bien, por ejemplo, en el ámbito educativo, en el ámbito familiar y en el ámbito comunitario. Funciona muy bien cuando usted identifica estos factores de riesgo e interviene desde el ámbito educativo, familiar y comunitario. Bien, allí se construye una estrategia más individualizada de intervención que sirve para la prevención del delito. Junto a la prevención por el desarrollo se encuentra otro modelo que está en la otra lámina, que es la prevención situacional del delito. Ustedes van a decir, ay maestro, si usted en una lámina tardó casi 45 minutos, en esta lámina irá a tardar 4 horas. No, voy a hacerlo bien resumido. Bien, la prevención situacional del delito se fundamenta en la idea de que el delincuente es un sujeto racional, un sujeto que comprende el comportamiento, que comprende su acción, que es capaz de sopesar costes y beneficios, ganancias y pérdidas del comportamiento delictivo. Y entonces el delito se da cuando la persona está lo suficientemente motivada para cometer el delito, en ausencia de un elemento disuasivo de prevención
y también ante la presencia de un objeto codiciado o deseado por la persona. Entonces, estos tres elementos, en la presencia de estos tres elementos y un sujeto racional, se da el delito. Entonces, si esta es la ecuación para que se dé el delito, la prevención situacional propone, y depende del momento, del contexto, de la situación, no depende de elementos de tipo sociales, estructurados, no, depende de la situación, del momento. Un sujeto en un momento determinado, bien motivado, que por ejemplo ve un reloj que desea colocarse, que está en una joyería, pero no tiene dinero para colocarse, pero él se lo quiere colocar, él quiere tenerlo, y ve que en ese lugar no hay vigilancia, que no hay policía, y que tiene la facilidad de tomarlo rápidamente, salir corriendo y llevarse el reloj. Esa situación, ese contexto es el que promueve el delito. Entonces la prevención situacional tiene que ver con voltear o transformar esta situación o el contexto de manera tal que se logre desmotivar al sujeto para que no delinca. Bien, la desmotivación tiene que ver con la modificación de elementos de tipo situacionales. Bien, uno de ellos, por supuesto, es aumentar la presencia policial, que hayan cámaras, que hayan vigilantes, y otro elemento es lo que se conoce como el endurecimiento del blanco. Esto es, si el reloj está allí colocado sobre una vitrina donde el hombre puede meter fácilmente la mano y llevárselo, colocar un elemento de seguridad, por ejemplo, que el reloj si lo toma y no lo paga, cuando vaya saliendo de la tienda, el reloj estalle y se reviente. Bien, digamos, esto lo vemos, por ejemplo, mucho con las prendas de vestir, que tienen unos dispositivos que le colocan, que cuando usted sale de la tienda sin pagar, suena una alarma. Bueno, eso se llama endurecimiento del blanco. Bien, la presencia de cámaras disuade. La presencia de policías, de cuerpos de seguridad en la calle disuade. El hecho de que determinados robos o violaciones, por ejemplo, sucedan en una determinada calle porque no está iluminada, el solo hecho de iluminar el lugar disuade el robo, disuade la violación. Esto es lo que se conoce como prevención situacional del delito, y la criminología ha logrado desarrollar toda una serie de técnicas o de estrategias dirigidas justamente al endurecimiento del blanco y mejorar el factor disuasivo. Con eso logra entonces atacar el tercer elemento, que es la motivación. Desmotivando al sujeto, ya usted evita que el fenómeno delictivo se da. ¿Qué sucede con la prevención del delito? Muchas veces lo que sucede es que el sujeto dice, bueno, no robo en esta tienda, pero robo en la siguiente, que si está desprotegido. O sea, una de las críticas que recibe este tipo de modelo de prevención es que el delito se muda a otros lugares, los delincuentes se mudan a otros lugares. Esto es lo que se conoce como la movilización del delito. Entonces, por eso usted va a encontrar por lo menos estas 5 grandes estrategias, y dentro de esas estrategias una serie de técnicas para prevenir el delito. Aumentar el esfuerzo del delincuente. Si el delincuente siente que tiene que hacer mucho esfuerzo para hacerse del objeto deseado, no va a cometer el delito. Aumentar el riesgo. Si el sujeto siente que va a ser atrapado por la policía y va a ser colocado ante las autoridades para ser enjuiciado y sancionado, el sujeto no va a cometer el delito porque es demasiado el costo que tiene que pagar para cometer el mismo. Disminuir las ganancias. Si el objeto deseado, por ejemplo, se destruye, suenan alarmas, y el sujeto, luego de haber hecho el gran esfuerzo de entrar a la tienda, robarse la prenda, y que cuando sale de la tienda estalla una bolsa de colores y daña la prenda, hace que el sujeto se desmotive. Reducir las provocaciones, colocar los objetos más deseados, por ejemplo, más visibles en lugares más resguardados, hace, que el sujeto, el delincuente, se desmotive también. Y eliminar las excusas de que la persona tiene que estar al pendiente de que determinadas actuaciones, situaciones pueden provocar también el ser víctima de un delito. Si yo voy, por ejemplo, por una zona donde hay muchos robos y saco mi celular iPhone 28, creo que no lo hay, ¿verdad?
saco mi iPhone 28, con toda seguridad voy a ser víctima del delito. Bien, entonces no es excusa saber de que en ese lugar roban y que voy a sacar mi celular y voy a ser víctima de un delito. Una prevención ante el delito, las actividades de la llamada teoría de las actividades rutinarias también, cambiar la rutina, por dónde voy, por dónde me muevo, también es una práctica importante para la prevención del delito. En la siguiente lámina, bien, está el modelo o el enfoque de la prevención comunitaria. La prevención comunitaria es una de las estrategias más importantes que se aplica en Latinoamérica. En Perú hay una experiencia exitosa de prevención comunitaria. No recuerdo bien, pero sé que es en Perú. Pero bien, en definitiva, ¿cuál es el fundamento de la misma? La prevención comunitaria parte de la idea de que es en la misma comunidad, en el pequeño espacio de interacciones sociales donde se puede prevenir el delito y que es a través, desde lo micro a lo macro, que se puede lograr una verdadera prevención del delito y no de lo macro hacia lo micro. Fíjense ustedes que en la prevención, el modelo tradicional, bueno, en el modelo de prevención social va desde lo macro, desde un estado, hasta lo micro, hasta una comunidad. Acá es todo lo contrario. La idea de que es desde la comunidad y luego hacia otras esferas o espacios, incluyendo el Estado, que puede prevenirse el delito. Pero para esto tienen que haber un trabajo de base y ese trabajo de base lo hacen todos los actores que están dentro de la comunidad. Llámese la policía, llámese jueces, fiscales, representantes de la iglesia, representantes de las escuelas, representantes de los grupos deportivos, todos reunidos en un espacio en iguales condiciones, con un digamos, con una actitud de colaboración entre todos. Es de esa manera que se pueden estructurar estrategias de prevención para el delito y lograr una efectiva disminución de la violencia y del delito en las comunidades. Pero tiene que haber eso, tiene que haber primero un encuentro, por eso coloco la fotografía de todos tomados de la mano, un encuentro donde todos se vean por igual y como iguales, donde asistan todos con una misma idea, con un mismo objetivo y se trabaje sobre un plan, sobre un cronograma trazado para la comunidad. Insisto, esto no busca que en un determinado estado o en una provincia entera se prevenga el delito. Esto lo que busca es que en el pequeño espacio donde nosotros vivimos haya paz, haya tranquilidad, no hayan delitos, no haya violencia. Y esto se logra con el compromiso de todos los actores sociales e institucionales, trabajando todos en igualdad de condiciones, pero además con la mejor actitud. Es decir, si en la comunidad ha ocurrido un robo y la policía comunitaria atrapan al delincuente, este tiene que ser presentado ante los tribunales y los tribunales tienen que procesar a esa persona y si es necesario lo tienen que sancionar rápida y efectivamente. Bien, entonces fíjense ustedes, ahí vemos el trabajo de la comunidad, con la policía, con los entes de control social formal, ¿verdad? Todos trabajando bajo una misma tónica, bajo un mismo mensaje, bajo una misma idea. En la medida que esto se rompe, en la medida que alguno de los actores decide no colaborar, en la medida que la fiscalía dice, no, yo no me reúno con la comunidad, yo estoy en un nivel superior, los jueces también, etcétera, se rompe con el modelo de prevención comunitaria. Porque si uno de los actores falla, no hay la posibilidad de que la cadena funcione, porque esto es como una cadena de distintos elementos, factores y actores que tienen un rol determinado y que tienen que cumplir con ese rol. Bien, esto es una estrategia, insisto, que tiene buenas prácticas en Latinoamérica y es un modelo bien interesante de desarrollo. En la siguiente lámina. Bien, entonces, hemos visto a grandes rasgos los distintos modelos de prevención vinculados a una definición, a un concepto de política criminal y que a su vez tiene como cimiento el desarrollo histórico de la criminología,
y que nos trae hasta estos puntos. Sin embargo, hay grandes problemas no resueltos por parte de la criminología y de la política criminal y de estos modelos preventivos. Por ejemplo, no se tiene si bien hay muchos estudios sobre el tema de la psicopatía, no se tiene una respuesta todavía clara sobre cómo se puede prevenir este tipo de conducta de trastorno antisocial, como lo define el DSM-5, sobre todo porque tiene características tan peculiares, pero también el daño social terrible que hacen los psicópatas, sobre todo cuando se presentan, por ejemplo, asesinos en series, violadores, etcétera. El daño social es terrible y todavía no se tiene bien claro cuáles pueden ser las estrategias para prevenir este tipo de situaciones, de conducta. Bien, también hay un problema no resuelto con el tema de los delitos corporativos. Si bien el derecho penal del enemigo ha tratado o ha incidido, ha buscado incidir sobre la prevención de este tipo de delitos, todavía siguen cometiéndose grandes delitos, sobre todo delitos de tipo ecológico y delitos de tipo laboral, de vulneración de derechos laborales por parte de las grandes corporaciones, y no se tiene una respuesta clara de cómo la política, o sea, se tiene la idea, se sabe que esto no debe ocurrir, pero no ha habido voluntad política y no hay voluntad política en muchos de nuestros contextos para evitar y prevenir este tipo de delitos. Otro tipo de delitos son los delitos contra el medio ambiente, terribles en nuestros contextos de Latinoamérica. Se ha desarrollado, sobre todo en Argentina y en Colombia, una corriente que se conoce como la criminología verde, que estudia este tipo de modalidades delictivas y propone una serie de estrategias políticos criminales, porque también el tema de los delitos ambientales está vinculado a la vulneración de derechos humanos, como el valor de la vida, el valor de la salud. Bien, e insisto, también ha sido un reto porque no ha habido voluntad para poder desarrollar estrategias de prevención para evitar este tipo de situaciones. Se ha desarrollado también en los últimos años, hemos visto con mucha preocupación el tema de la violencia en las escuelas. Se ha desarrollado una tendencia que se llama criminología escolar, que propone modelos de prevención para evitar la violencia en las escuelas, pero que también depende de unas voluntades políticas que no son muy claras y que hacen énfasis más en lo punitivo que en lo preventivo. Bien, y luego otro tema terrible es este que ya venía comentando, del populismo punitivo, que se presenta en todos nuestros contextos como herramienta para ganar votos, para ganar de votos y escurrir así la política criminal hacia su aspecto más negro, más oscuro, como es la represión y no la prevención. Bien, en la siguiente lámina, ya para finalizar y para concluir, tengo que decir que la criminología, la política criminal y la prevención se tratan desde mi punto de vista, creo que ese debe ser el enfoque que tiene que darse desde una perspectiva sistémica, es decir, donde estén relacionados unos con otros y no desvinculados. Trabajarlo de manera individual sirve para poder desarrollar ciertos planteamientos, pero una respuesta más contundente al fenómeno delictivo, al fenómeno criminal, tiene que ver con trabajarlo desde una perspectiva más sistémica. Siguen habiendo mucho debate, mucha discusión sobre la eficacia de las políticas criminales en nuestro contexto y en el mundo en general, a pesar de que hay, fíjense ustedes, estas definiciones, conceptos, modelos, etcétera, que son mucho más amplios de lo que he dicho acá. Acá he hecho apenas un breve esbozo. Lo que sí es cierto es que hay muchas dudas sobre las políticas criminales de nuestros estados y los ciudadanos así lo resienten en las distintas encuestas, en los distintos monitoreos. Los modelos de prevención siguen siendo muy eficaces, muy débiles. Se aplican modelos preventivos durante cierto tiempo y cuando cambian alcalde, cambian gobernador o hay un problema político de desestabilización, como los que viven en algunos de nuestros contextos, Perú, Ecuador, Brasil, Venezuela, la misma Argentina, esto impacta
el desarrollo de las políticas criminales y hace que decaigan muchas de las iniciativas que se toman, que muchas de ellas han sido importantes, pero no han sido sostenibles en el tiempo por estos cambios políticos. Lo que sí creo definitivamente es que se requiere contar con profesionales comprometidos, formados y que tengan un comportamiento ético. Yo creo que esto es clave, yo creo que esto es base fundamental para poder diagnosticar, planificar y desarrollar una política criminal con verdadero sentido humano y humanista, y vencer estas ideas de que la política criminal es solo punición, es solo ley y norma, es solo privación de libertad, es solo represión, como lo decía alguno de sus compañeros, pero en la medida que trabajemos bajo esta idea de la formación, del compromiso y de la ética, creo que los resultados van a venir más temprano que tarde. Yo con estas conclusiones me despido. Les estoy muy agradecido a ustedes por su tiempo, por sus consideraciones, y quedo atento a las preguntas que me pueden hacer en estos últimos 5 minutos. Me colocan uno por acá. ¿Cuál es la función de la criminología en el sistema penitenciario? Bueno, esa pregunta requiere de mínimo 40 minutos, 45 minutos de intervención. A ver, en el ámbito penitenciario siempre ha estado presente la criminología. Desde el siglo XIX hay estudios criminológicos para evaluar cuáles son los mejores modelos de intervención dentro del ámbito penitenciario. Actualmente se trabaja, algunos trabajamos con la idea de la aplicación de los estándares internacionales en materia de privación de libertad que conlleven al desarrollo de procesos de intervención claros, donde se respeten los derechos humanos de los privados y privadas de libertad y se logre una verdadera reintegración social del privado de libertad. Creo que por ese camino hemos discurrido algunos criminólogos. Lamentablemente dependemos muchas veces de la voluntad política, pero eso, insisto, no debe hacer mella en el trabajo que hacemos los criminólogos en el ámbito de la privación de libertad. El norte está en la aplicación de los estándares internacionales y del desarrollo de estrategias de intervención individuales y colectivas en el ámbito de lo penitenciario. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si alguno quiere expresar alguna pregunta vía oral, que no sea solo a través del chat también, bienvenido y bienvenida. Bien, Will, adelante. Adelante, Willy. Tiene el audio prendido, por favor. Adelante, Will. Will. Bueno, no sé si otra persona, además de Will, quiere intervenir. No sé si Will tiene algún problema de conectividad o con el micrófono. Bueno, mire, a ver, alguien pregunta. Criminol escucharía sobre, no sé, me gustaría escuchar algo sobre criminología crítica. Dice la pregunta, ¿sí? Creo que es el mismo Will. Will, si puedes hablarnos. Esto es un ejercicio aquí como dicen algunos hasta espiritual. No sé si estás presente. Algunos comentarios sobre criminología crítica. Bueno, muchos creo que ya había dicho que era fue un movimiento importante, sobre todo de cara a desenmascarar el papel y el rol que tienen las normas en el ejercicio del control social
más que del control del delito. Creo que colocar sobre el tapete la idea de criminalizar determinadas conductas, abogar, por ejemplo, por medidas alternativas a la privación de libertad como una alternativa más de reinserción social que la misma privación de libertad. Sabemos los efectos hiper nocivos que tiene la privación de libertad en el sujeto. Creo que es un aporte importante desde el punto de vista de la criminología crítica, de esa corriente del derecho penal mínimo, de la corriente minimalista. Ahí se mezclan todas estas cosas, ¿no? Unos con un nombre, otros con otros, pero son seguidas por las mismas, y creo que este es un aporte importante, siempre tener en cuenta y claro desde una visión bien crítica de dónde vienen las cosas, cómo vienen las cosas y hacia dónde se dirigen, bien, y cómo deben ser. Por eso yo hago mucho énfasis en este tema ético de quien desarrolla y plantea estrategias políticos criminales, porque es la ética la que permite realizar un ejercicio crítico sobre lo que se hace, sobre lo que se dice y sobre lo que se busca hacer. Will, insisto, el tema es mucho más amplio, hay varios libros, existe el libro base de la nueva criminología de Taylor, Walton y Young, también te puedo sugerir el libro de la herencia de la criminología crítica de Elena Larrauri. Ese a su vez tiene un segundo libro que se llama, si no me equivoco, Las consecuencias de la herencia de la criminología crítica, de la misma autora, Elena Larrauri y Sid Molinet. Están disponibles en la web. La herencia de la criminología crítica está disponible en la web. Tiene un enfoque bien interesante. Son dos profesores de la Universidad de Barcelona y por allí puedes orientar un poco también la pregunta que me hiciste. Bien, ya entonces vamos cerrando el encuentro. Si me permite a mí, quien me está guiando me indicará si cerramos o no cerramos el encuentro. Y les estoy muy agradecido. Espero que en futuras oportunidades podamos encontrarnos. Quedo totalmente a sus órdenes a través de el correo electrónico, del número WhatsApp mío, y quedo a la orden también del Instituto de Ciencias Forenses y Criminología. Muchas gracias por contactarme, muchas gracias por la oportunidad. Sí, espero que hayan otros espacios para seguir conversando y seguir. Muchas gracias al Bien, Instituto. bien, doctor, muchísimas gracias. Que para nosotros ha sido un gusto haber contado con su participación. Nuevamente agradecerle, ¿no?, por su presencia y por la gran disertación del presente tema, y esperamos que nuestros participantes hayan podido lograr sus expectativas y del mismo modo haber aclarado algunas dudas que tenían respecto al tema. Y nos estaremos viendo en otras próximas sesiones, doctor. Muchísimas gracias y eso sería todo. Fuerte abrazo, que pasen Igual, feliz noche y muchas bendiciones para todos ustedes y sus familias. Que estén muy bien. igualmente, doctor, muchísimas gracias. Bien, finalmente los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook para que puedan conocer de algunas actividades académicas que estamos realizando. No se olviden, para mayor información sobre el certificado, voy a dejar el número de la asesora de ventas para que ustedes se puedan comunicar con ella. Eso sería todo. Muy buenas noches con cada uno de ustedes.